Bueno, vamos a seguir trabajando por donde lo dejamos el otro día. Por un lado, el ejercicio 3 y 4 que los vamos a hacer a la vez, solamente se trata de ver qué pasa con las transformaciones elementales. Vamos con el n, que era el primero que había, y era f de x igual a 1 partido por x menos 5. Esta función es una hipérbola y viene de la función elemental 1 partido por x. Y tenemos claro a estas alturas que la función 1 partido por x es la hipérbola equilátera, ¿vale? La que pasa por el 1, 1 y por el menos 1, menos 1, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí, como solamente hemos cambiado el x por x menos 5, solo la x, ¿vale? La hemos transformado. Eso corresponde a una traslación hacia la derecha, ¿vale? De 5 unidades. Eso quiere decir que en vez de dibujar la asíntota vertical en el 0, la vamos a dibujar en el 5. 4 y 5. Aquí tenemos ahora la asíntota vertical, ¿vale? Bueno, así vamos a pintarla otra vez, porque se ha quedado un poquito cutrona y eso lo solucionamos. Efectivamente. Y entonces, ¿qué nos queda? Nada, la hipérbola de aquí y por aquí. ¿Correcto? Esa es la función 1 partido por x menos 5. Repito, una traslación hacia la derecha de 5 unidades. Y luego me pregunta por los elementos importantes. Por ejemplo, dominio, pues va a ser todo excepto eso de ahí. Entonces el dominio es todos los reales excepto el 5. Que si lo comprobamos es justamente el punto que me da problemas cuando yo lo sustituyo. F de 5 no existe. F de 5 daría 1 partido por 5 menos 5, es decir, 1 partido por 0, y eso no es un número real, ¿vale? Con lo cual, fuera. El recorrido, pues el recorrido sería desde menos infinito hasta más infinito, saltándome el 0. Os recuerdo que ahora estamos mirando la SIS, entonces en el recorrido lo que tendré que poner es todos los reales excepto el 0, o de menos infinito a 0, unión de 0 a más infinito, como más os apetezca. ¿Qué más me piden? Los cortes con los ejes. El único corte con el eje que tengo, lo tengo ahí. No tengo más, ¿vale? No hay cortes con el eje X, pero sí que tengo un corte con el eje Y. ¿Cómo se calculaba el corte con el eje Y? Pues el corte con OY lo calculábamos haciendo X igual a 0. Es decir, sustituyendo f de 0 en la función, 1 partido 0 menos 5, lo que da menos un quinto, y el corte, por lo tanto, es el 0 menos un quinto. ¿Vale? Que más o menos cuadran con la altura que tenemos ahí. ¿Qué más pedía? Las asíntotas. Pues las asíntotas, ¿dónde están? Tengo asíntota vertical de ecuación x igual a 5 y tengo asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. Y así es como tengo que escribir las asíntotas. Así es como tengo que escribir también las asíntotas en Socrative, cuando me toque. ¿Vale? ¿Qué más nos queda? Máximos y mínimos. No hay. A nivel de monotonía, ¿cómo es la función? Decreciente. Daos cuenta de que va hacia abajo siempre, ¿vale? Siempre baja. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que la función es decreciente. Continua. Pues es continua en todos los reales, excepto el 5, que es justamente el punto donde tiene esa discontinuidad inevitable de salto infinito, porque la función se va a la izquierda por abajo y por la derecha viene de arriba, ¿vale? En el 5. Entonces ahí tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito. Y ya está, ¿vale? Eso es todo lo que nos pedían del apartado n. Vámonos ahora a por el ñ. En el ñ tenemos la función f de x igual a e elevado a x menos 2. Esta función transformada viene de qué función? Pues de la función elemental e elevado a x. Y sí sabemos cuál es el dibujo de la función e elevado a x. ¿Por qué? Pues porque e elevado a x es la función exponencial, ¿vale? Que pasa por el 0, 1, es creciente, etcétera, etcétera. ¿Qué supone la ecuación, qué supone el cambio de x a x menos 2? Insisto, solamente hemos modificado de x a x menos 2. Entonces solamente hemos cambiado la x. Entonces eso significa que lo que hago es una traslación de 2 unidades hacia la derecha, ¿vale? Exactamente igual o de la misma forma que pasaba en el ejercicio anterior. Por lo tanto, el punto 0, 1 lo voy a desplazar al 2, 1, porque lo estoy desplazando todo hacia la derecha. Y luego el trazo de la función exponencial, con la mejor pericia de la que disponga. Y ya está.
Esa es la función e elevado a x menos 2, la misma que e elevado a x, pero 2 unidades hacia la derecha. Insisto en que lo único que hemos hecho ha sido llevarnos esta función toda completa 2 unidades hacia la derecha, ¿vale? Por eso el punto 0, 1, que es este de aquí, se convierte en el punto 2, 1, porque me lo he llevado para la derecha. Vale, ¿qué más? El dominio. Pues nada, el dominio es todos los reales. Sabemos que las funciones exponenciales, su dominio son todos los reales, no hay ningún problema de ningún tipo. El recorrido, pues ahora solamente me muevo, lo voy a pintar en rojo, solamente me muevo desde aquí hacia arriba, ¿vale? El recorrido sería entonces todos los reales, perdón, todos los reales no. Si estamos diciendo que no, pues vamos a ponerlo bien. De 0, sin cogerlo, anda que estoy fino yo hoy, de 0, sin cogerlo, a más infinito. Os pinto el dominio, que antes no he dicho nada. El dominio sería todo, ¿vale? Sin problema, porque la función la estoy dibujando en todo el eje X, ¿vale? Sin problema. La función es creciente en todo su dominio, es continua en todo su dominio, continua, ¿vale? Creciente en R, continua en R. Os recuerdo que poner R es lo mismo que poner de menos infinito a más infinito, ¿vale? Una forma más rápida. No tiene máximos ni mínimos, no max ni min, es continua, ya lo he dicho. Los cortes. Hay un corte, un único corte con el eje X. ¿Dónde está el corte con el eje, perdón, con el eje Y? ¿Dónde está el corte con el eje Y? Cuando la X vale 0. Y cuando la X vale 0, lo que hago es f de 0 y entonces me da e elevado a menos 2. ¿Y cuánto da e elevado a menos 2? Me da igual, porque el corte es el 0, e elevado a menos 2. Lo que dé, cojo la calculadora, si me da la gana, y luego, si quiero calcularlo o aproximarlo, pues lo aproximo, pero da eso. Y solamente me quedaría hablar de las asíntotas. Asíntota vertical no tiene, ¿vale? No hay. Y asíntota horizontal tengo la misma asíntota, que es y igual a 0, ¿vale? La recta horizontal que coincide con el eje X, ¿vale? Bueno, pues ya está. Vamos al siguiente apartado. Bueno, pues el siguiente apartado es el P, si mis cálculos son correctos. Y la función del P es 1 más raíz de x menos 1. Y esta a lo mejor en un primer momento dices, anda, pues si esta no es ninguna de las que hemos visto. Sí, sí. Aquí me llama la atención que tengo una función elemental que es raíz de x, que es justamente la parábola esa de ahí. Y entonces le hago dos cosas. Primero transformo el x a x menos 1. Es decir, que hago una traslación hacia la derecha de una unidad, ¿vale? Entonces, lo que hago es coger la función y la traslado una unidad hacia la derecha, aprox, ¿vale? Aprox el dibujo, no la relación, ¿vale? Y luego a toda la función le sumo 1, es decir, he hecho 1, ¿vale? Más la raíz de x menos 1. Quizá al verlo tal y como lo acabo de escribir ahora, donde el 1 suma a esa raíz, se ve más fácil. Y eso recuerdo que suponía una traslación de una unidad hacia arriba. Por lo tanto, el punto que estaba aquí localizado en el 1, 0, ahora va a estar en el 1, 1. Y luego dibujó el mismo tipo de curva. Por lo tanto, dibujándola bien, ¿vale? Lo que me queda es lo siguiente. El punto lo he trasladado aquí y ahora para arriba, ¿vale? La parábola. Esa es la función. Vamos a ver cuál es su dominio, por ejemplo. Venga, otra vez en rojo. El dominio sería desde este punto hasta arriba, ¿vale? O sea, hasta más infinito. Pues ese sería el dominio. El dominio va de 1 cogido a más infinito. Os recuerdo que es de lo que se trata. Fijaos que si nosotros calculáramos el dominio de manera manual, ¿vale? Algebraica, por así decirlo, tendría que ocurrir eso. Y cuando x menos 1 es mayor o igual que 0 es porque la x es mayor o igual que 1, ¿vale? Entonces ahí lo tendríamos. Muy bien, perfecto. ¿Cuál sería el recorrido? Pues el recorrido, la sombra que proyecta sobre el eje Y. Ahí está. Por lo tanto, el recorrido sería de 1 a más infinito también, cogido, por supuesto. Cortes no hay, de ningún tipo. Cortes no hay. No corto al eje X y no corto al eje Y. Asíntotas no hay, porque es una parábola. Las parábolas no tienen asíntotas. Es que es una raíz, da igual, ¿vale? No hay. Monotonía, pues es creciente. Es creciente en su dominio, en 1 más infinito. Y además también puedo decir que es continua
en su dominio. ¿Vale? Pues ya está. Ya he terminado el análisis de esta función. Vamos a por el último. Vale, vamos a por el último, el apartado Q, que era f de x igual a logaritmo neperiano de 1 menos x. Este es el menos intuitivo de todos, ¿vale? De hecho, yo me inclinaría por decir que es bastante más complicado para verlo de esta manera, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que tampoco sería este el nivel que yo os quiero pedir en el examen, ¿vale? Pero sí los otros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que hay que hacer aquí es, para llegar a x, ¿vale? Para llegar a 1 menos x, lo que hago es, lo puedo hacer de varias formas, ¿vale? Pero tengo que tener en cuenta que estoy transformando dos veces la x, ¿vale? Por un lado tengo que x lo convierto en x más 1, ¿vale? Perdón, en x menos 1, voy a borrar esto, ¿vale? Y por otro lado, luego lo que le hago es un cambio de signo, ¿vale? Porque menos x menos 1 es lo mismo que menos x más 1, que es lo mismo que 1 menos x, ¿vale? Entonces, claro, esto lo que hace es que yo primero lo desplazo hacia la derecha y luego hago una simetría respecto de su origen, ¿vale? Tengo ahí lo que se llama una composición de dos transformaciones. Pero claro, ahora no, la simetría no es respecto del 0, ¿vale? Sino respecto del 1, que es el punto donde lo teníamos, ¿vale? Y la otra forma de verla es la siguiente. Tengo el x, lo transformo a menos x y luego le sumo 1, ¿vale? Al hacer esto. Pero claro, al sumarle 1, no se lo estoy sumando a la x, ¿vale? Lo tengo que hacer al revés. Es decir, lo que yo tengo que hacer para que se vea bien es primero restar 1, ¿vale? Perdón, no, sí, está bien. Primero restar 1, de manera que luego, cuando yo lo multiplique por el menos, me quede menos x más 1, que es lo que quiero. Y entonces conseguir precisamente lo que estamos diciendo, ¿vale? El 1 menos x. Sé que igual no se entiende del todo, ¿vale? Pero al final de lo que se trata es de que esta función primero pasa, por ejemplo, a menos x, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Y luego la desplazo hacia la derecha, ¿vale? ¿Por qué la desplazo hacia la derecha? Porque no me tengo que fijar aquí, me tengo que fijar aquí, ¿vale? Digamos que primero la desplazo hacia la derecha y luego le cambio el signo. Lo que pasa es que algebraicamente lo que veo es al contrario, ¿vale? Entonces, por eso esta función se me queda justamente dibujada ahí, ¿vale? En vez de que se me quede dibujada al otro lado, se me queda dibujada ahí, ¿vale? Y ahora sí, claro, el dominio me cuadra con lo que yo veo cuando calculo el dominio de manera algebraica. Si yo lo calculo de manera algebraica el dominio, fijaos, lo voy a poner aquí, es que 1 menos x tiene que ser mayor estrictamente que 0. Y eso lo resuelvo como, pues x tiene que ser mayor que menos 1 y x tiene que ser menor que 1. Y eso sí que me cuadra, porque fijaos que si yo dibujo, o sea, me centro en qué tiene que ser el dominio, pues me sale eso de ahí, de menos infinito hasta el 1 sin cogerlo. ¿Cuál va a ser el recorrido? Pues el recorrido va a ser todos los reales, la función va a ser decreciente, el único corte con el eje va a ser el 0, 0, ¿vale? Y ya está. De todos modos, ya os digo que en este caso no sería la función más apropiada para poneros a la hora de trabajar con transformaciones elementales, ¿vale? Sí, a la hora de calcular el dominio, porque lo sabemos hacer de esta forma, ¿vale? Y sale fácil, se pone, lo voy a escribir en cualquier caso para que lo tengáis escrito, de menos infinito hasta 1 abierto, y ya está. Pero repito que no es la más sencilla de ver a nivel intuitivo con las transformaciones elementales. Se puede, pero no es la más sencilla. ¿Vale? Bueno, pues ya estarían todos resueltos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer ahora el 5a y el 5b, que también los teníamos pendientes, ¿vale? Venga, por un lado tenemos la primera función. Menos x más 1 si x es menor que menos 2. Esos son mis perros ladrando. Y ya han parado de ladrar. El primer trozo, si x es menor que menos 2. Y eso es menos x más 1. Yo sé que menos x es una recta de pendiente menos 1, ¿vale? Entonces voy a calcular la imagen en menos 2, aunque sé que va a ser un punto vacío, pero la calculo y ya está. Sustituyo la x por menos 2 ahí dentro, ¿vale? Aquí pongo
en vez de x pongo menos 2 y entonces menos 2, que es 2, más 1, 3. Es decir, que pasa por el 1, 2, 3, ahí vacío y viene con pendiente menos 1, pues ya está, suficiente. Menos x cuadrado. Sé que menos x cuadrado es la parábola, ¿vale? X cuadrado, pero hacia abajo, ¿vale? Entonces, como es hacia abajo y la tengo que dibujar hasta el 1, yo sé que voy a tener que dibujar algo parecido a esto, una parábola que viene por aquí. También sé que pasa por el menos 2, menos 4. Entonces, directamente, el trozo de parábola que estoy dibujando es este. Y por otro lado, e elevado a x. Y e elevado a x sé cuál es la función exponencial. Pero la dibujo a partir del 1. Y sé que en 1 vale 2,7. ¿Correcto? Y como sé que vale 2,7 porque es 2,71, pues la dibujo a partir de ahí, en el 1, tiro para arriba y eso es la función que tengo que dibujar. Ya la tengo, ¿de acuerdo? Ahí ya puedo hacer el análisis de todo lo que tenga que hacer, si me piden dominio, si me piden cortes, si me piden continuidad, ¿vale? Pero sobre todo nos estamos centrando en cómo dibujarlas. Voy a la de la derecha. La primera, antes del menos 3. Y fijaos que tengo 1 partido por x más 3. 1 partido por x más 3 es la hipérbola equilátera, pero desplazada 3 unidades hacia la izquierda. Por lo tanto, la asíntota la tengo justamente ahí donde hemos dibujado. Y ahí tengo mi primer trazo, mi primer tramo de función. Luego tengo una función que es 1, que es constante 1 entre menos 3 y menos 1. ¿Vale? Entonces lo que tengo que dibujar es desde menos 3, 1 hasta el menos 1, 1. En vacío por la derecha porque no llega. Menos x más 5. Menos x más 5 es una recta que tiene pendiente menos 1 y ordenada en origen 5. Es decir, que pasa por el 1, 2, 3, 4, 5. Por el 0, 5. Con pendiente menos 1. Es decir, que viene desde aquí, desde el 6. ¿Vale? De menos 1, 6 hasta el 2... 5 menos 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Puedo hacer la cuenta exactamente igual, cuidado que ese punto es vacío. Ah, no, está bien, estaba bien, perdón, lo repinto. Vale, y ya está. Entonces lo que tengo es esto. ¿Vale? Hacemos los puntos más gordos y así coincide. Y luego el logaritmo neperiano de x, ¿vale? Si x es mayor que 2, estrictamente. Yo sé que el logaritmo neperiano de x tiene su asíntota en el igual a 0, pero ahora como la tengo que dibujar solamente a partir de ahí, la asíntota no está en 2, ¿vale? Porque yo lo que estoy haciendo es no estoy trasladando la función, solamente estoy dibujando el trozo ese de ahí. Entonces, aunque yo he dibujado ahí esa recta, en el sentido, esa semirrecta, diciendo que tengo que dibujar la función desde ahí, tenemos que tener en cuenta que la asíntota empieza en 0, corta en 1, ¿vale? Viene en 0, la voy a dibujar en amarillo, vendría en 0, ¿vale? Corta en 1 y a partir de ese punto, ¿vale? Es donde yo la dibujo. A partir de ahí es donde la dibujo y ahora ya le cambio el color y hago el trazo normal así. Esa sería la función logaritmo neperiano. Y toda la parte de amarillo, ¿vale? La podría borrar, ¿vale? Voy a ver si la borro, ¿vale? Para que no interfiera con el dibujo. Y por eso se me queda ese trocito. Ya estaría, ¿vale? Estos son dos posibles ejercicios de examen también, ¿vale? Bueno, pues ya podéis hacer la corrección si es que no la teníais hecha. Venga, saludo, nos vemos.